sido una semana muy distinta, muy, muy clara para mí, pero sé que el Señor muchas veces, como decía Constanza, desvía nuestros caminos, nuestros planes, porque hay una bendición mayor para nosotros. Amén. Si Dios nos ha puesto sentimientos, corazón, emociones, deseos y anhelos, y si Él los cambia, los desvía y abre nuevos caminos, es porque hay una bendición mayor donde Él nos va a llevar. Amén. Y vamos a pasar a la palabra del Señor que se encuentra en Job, capítulo 28. Job, capítulo 28, versículo, vamos a leer del 12 en adelante. Job 28, del 12. Esta es la palabra del Señor. Que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra. Ni se halla en la tierra de los seres vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a precio de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con onistre precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El lavador y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar el peso al viento y poner las aguas por medida, y cuando Él dio leña a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía Él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Amén. Vamos ahora. Padre, Madre, Santo, gracias por tu palabra que ha sido leída, Señor. Pedimos, Padre, que sea tu sabiduría en cada uno de nosotros. Quizás también tu palabra, que te falta de sabiduría, pida. Por eso en esta tarde, Señor Jesús, venimos ante tu presencia, rogando que tú traigas sabiduría a cada uno de nosotros en esta noche. Que sean abiertas las escrituras, Señor Jesús, para que podamos comprender y entender la revelación que viene de parte de ti. Señor amado, úsame como un vaso, Señor Jesús. Quiero que seas tú a través de mí. Quiero que sean tus palabras trabajando en mi espíritu, en mi corazón. Que seas tú tratando con cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ven y habla a nuestro corazón. Abre nuestros oídos espirituales. Abre nuestros ojos espirituales y nuestro corazón para recibir la palabra que tú traes el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, Dios hablaba a mi vida en esta tarde cuando me entregaba esta palabra de sabiduría. Y es sumamente complejo porque Job empieza hablando de una manera muy paradójica y tiene muchas palabras que muchas veces quizás nosotros primera vez que escuchamos. Pero sabemos que Dios, una de las características de Dios es que Él es sabio. Y Dios en su sabiduría fue el creador del mundo. Entonces, donde primeramente podemos darnos cuenta de la sabiduría de Dios es en nosotros mismos. Es la creación que Él hizo en el inicio. Nos hizo a nosotros, hizo la tierra, el mar. Él sustenta todo, Él conoce todo y Él sabe todo. Por eso, Dios es sabio y la sabiduría está en Dios. Dentro de los atributos que podemos darnos cuenta que Dios nos entrega, nos enseña, aquí habla Job de ¿y dónde está la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Son muchas preguntas que él se hace
que nosotros cada vez escudriñamos más la palabra del Señor, obtenemos más preguntas que respuestas, y es debido a nuestra ilimitada sabiduría que tenemos. Pero eso Dios dice que pidamos más sabiduría. Y dentro de lo que Él nos habla en esta noche es cómo cristianos, nosotros, cómo vamos a pedir esa sabiduría, con qué fin. ¿Cuál es verdaderamente la finalidad de la sabiduría que necesitamos como cuerpo de Cristo? ¿Para qué la vamos a usar? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué Dios la entrega? ¿Por qué no la podemos obtener en cualquier lugar? Porque si bien la sabiduría de Dios es muy distinta a la sabiduría del hombre, la sabiduría de Dios es totalmente la esencia de Dios en amor. Si nosotros vamos y buscamos en la RAE qué es sabiduría, nos van a dar un contexto de una persona, de un sabio. Si uno dice, imagínese un sabio, por lo general uno se encuentra con una imagen de un viejo hombre estudiado, de una biblioteca gigante, que se leyó muchos libros. Más esa persona no es sabia. Sabia es la persona que Dios le ha concedido sabiduría. Amén. Entonces, cada vez que venimos a Dios, obtenemos sabiduría por medio del Espíritu Santo. Y para poder obtener esa sabiduría, debemos decidir concretamente en nuestro corazón que queremos más sabiduría. Y primeramente reconocemos nuestra limitancia, nuestra carencia espiritual, nuestra necesidad de ser humano, de la necesidad de Dios. Si nosotros no encontramos esa limitancia, no encontramos esa carencia en nosotros mismos, nos vamos a negar a querer acceder a la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, la gracia, la misericordia, y nos perdemos de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Por eso cuando está el Sermón del Monte en Mateo, Él empieza a hablar de bienaventurados los pobres de espíritus. ¿Y por qué se menciona eso? Porque quienes tienen esa pobreza espiritual reconocen que estamos necesitados del Padre. Reconocemos la necesidad de algo superior a nosotros. Pero si en nosotros está ese orgullo, esa soberbia y eso de creer que ya sabemos todo, lo conocemos todo, que somos sabios, no vamos a alcanzar las bendiciones, la sabiduría, el amor, la beneficencia que viene de parte de Dios. Amén. Entonces, una de las verdades que podemos encontrar en Romanos capítulo 16, versículo 27, es que Dios habla a nosotros entendiendo que nosotros somos faltos de sabiduría. Ahí dice, al único y sabio Dios. Parte diciendo que el único sabio que existe, que existió y que va a existir, es Dios. Amén. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Entonces, por medio de quién podemos darnos cuenta de que Él es sabio, es por medio de Dios. Cuando Dios manda a su Hijo a la tierra, nos muestra que dentro de su sabiduría y su perfecto plan, ya tenía a alguien que iba a morir por nosotros, a alguien que iba a quitar el pecado del mundo y nos iba a reconciliar con Dios. Y por medio de Jesucristo podemos alcanzar a esa sabiduría que viene de gracia por parte de Dios. Y el Espíritu Santo dice que cuando Él está con nosotros, es quien nos revela la palabra que perfecta, es quien habla a nuestro corazón, quien nos enseña, quien nos muestra todas las cosas. Entonces, cuando nos vamos haciendo sabios de la palabra de Dios, es porque hay un estudio de la palabra de Dios. Hay una necesidad, una búsqueda de encontrarse realmente con lo que es Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Teniendo una intimidad con Dios. ¿Cómo conocemos lo que Dios quiere? Conociendo lo que dice su palabra, lo que Él nos explica, lo que nos enseña. Entonces, podemos ir a Proverbios 1:23 y darnos cuenta que por medio del Espíritu Santo, Dios va a ir revelando su palabra a nosotros. Dice que Él revela su corazón. Y dice, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por eso era necesario que Jesús viniera y se fuera y nos enviara a la persona del Espíritu Santo. Y Dios sigue hablando, lleva muchas semanas, muchos meses hablándome sobre conocer la persona del Espíritu Santo, sobre conocerlo a Él,
y sobre conocer qué es lo que Dios nos ha entregado. Es una herramienta valiosa. Dice, volveos a mi intención. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y el Espíritu Santo lo hemos recibido cuando hemos alcanzado la salvación por medio de Jesús. Él habita en nosotros, Él está con nosotros, Él está en este lugar. Y Él es el centro de nuestra adoración. Él es el centro cuando vinimos a la casa del Señor. Es invitar al Espíritu Santo a que se mueva, a que habite en nosotros, a que hable a nosotros. Y dice, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Porque Él quiere que nosotros sepamos sus palabras. Porque Él quiere que seamos entendidos. ¿Cuál es la necesidad de Dios de que nosotros sepamos? Es conocer su corazón. Es amarle realmente como Él es, como su esencia. Cuando empezamos a saber de sus palabras, cuando empezamos a leer, a estudiar, Dios va revelando su palabra y nosotros vamos dándonos cuenta que nos falta más, que nos falta más, que somos más pecadores, que muchas veces ofendemos a Dios en todo lo que hacemos. Pero así también Dios nos enseña que en su misericordia ya hay un plan perfecto para redimir nuestros pecados. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos sabiduría? Vamos a ir al mismo, el versículo 7, Proverbios 1:7. Y dice así, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, uno de los principios para ser sabios, para obtener esa sabiduría, es tener ese temor a Jehová, es reconocerlo, es entender que Él es soberano, que es grande, que merece toda la honra, la gloria. Así también, no es ese temor de miedo, sino es ese temor de querer hacer las cosas bien para Dios, de querer entregar lo mejor en excelencia. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muchas veces, creo que algunos se debió haber encontrado quizás en el colegio, en la vida, alguien que prefería decir, no me expliquen nada, no me expliquen nada de eso. Más de algunos se ha tatuado con alguien que dice, no, la sabiduría no me enseñen, déjenme así, tranquilo. ¿Por qué? Porque su corazón no quiere aprender, no quiere entender, no quiere conocer. Pero Dios nos llama a que seamos así. No, Dios nos llama a ser sabios y a ser enseñados por Él. Entonces, ¿cómo nos enseñamos? ¿Cómo nos dejamos tratar por Él? A través de la palabra. Dios ha ayudado mucho a mi vida a seguir estudiando más y más de su palabra. Y una de las cosas que me ha sorprendido es que mi papá estudia teología en este momento, incluso por eso no pude venir porque está estudiando teología. Y, y una de las cosas que Dios me ha dicho es que pueda como pegarme a estudiar también con lo que él está viendo. Y ha sido a veces, no sé, va a ser un informe y leemos juntos lo que está estudiando. Ahora está estudiando Pentateuco. Y uno muchas veces ha leído la palabra, ha escuchado, ha entendido, pero cuando empiezas a profundizar más en la palabra de Dios, a estudiar más, Dios habla a tu corazón lo que quiere ser revelado a tu vida. Pero no es porque Dios te habla porque sí, Dios te habla porque hay una búsqueda incesante de Él. Hay una acción, hay algo de parte mía que dice, ok, me voy a sentar a estudiar la palabra del Señor porque necesito conocerlo más. Y hay veces en las que estamos estudiando y Dios empieza a hablar de nuestra vida, a tratar con nosotros. Hubo un informe que tuvimos que hacer, duramos 2 días seguidos y era un estudio tan profundo del Espíritu Santo que Dios trabajó con nosotros de manera impresionante. Y yo decía, Señor, para mí era cansado porque era casi que estar ayudando a sacar 2 carreras al mismo tiempo. Y el Señor me daba entendimiento y me enseñaba más de su palabra, pero no para tener soberbia o no para creerme más o no para decir, yo sé más de la palabra, sino para reconocer cada día que hay una necesidad aún mayor de conocer más de Dios. Cuando conocemos un poco de su palabra, decimos, queremos más, queremos más, queremos más. Y cuando indagamos más y más y más profundo, Dios sigue revelando a nuestro corazón más palabras. Y llega un punto en el que vamos caminando y Dios empieza a traer recuerdos de versículos que yo había escuchado desde pequeña, porque yo siempre estaba acá. Entonces hay veces en las que
alguien está hablando un versículo en una predicación y yo sé cómo termina el versículo, pero ni siquiera sé por qué lo sé. Y es porque, claro, he estado siempre acá escuchando la palabra del Señor. Pero es el Espíritu quien habla a nosotros y nos recuerda todas las cosas. Entonces, hay veces en las que estaba leyendo Daniel sobre el ayuno de Daniel y el haber estudiado, no sé, la purificación, la santificación en el Antiguo Testamento, nos trae a memoria a que la Biblia se entrelaza entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en que todo está conectado, en que no podemos sacar un libro y decir, bueno, no, este libro es esa parte, este libro fue en el Antiguo Testamento, ya pasó, ese era otro Dios, no podemos. Entonces es impresionante como incluso Jesús nos sigue enseñando los mandamientos de una manera desde el amor. Y ahora Dios nos enseña que la sabiduría que tiene para nosotros quiere ser impartida en nosotros. Él quiere derramar su sabiduría en nosotros. Él quiere que seamos sabios en su palabra. Él quiere que seamos entendidos en su palabra. ¿Por qué Dios hace tanto énfasis en su palabra? Porque es lo único que permanece. Dios nos dice que mi palabra permanece para siempre. Amén. Dice que todo va a pasar, pero la palabra de Dios no pasa. Entonces, ¿por qué Dios quiere que seamos sabios en su palabra? Porque es lo único que nos va a hacer permanecer. Es lo único que nos va a enseñar el corazón de Dios y nos va a hacer rectos ante la palabra de Dios. Dice que nosotros tenemos que reflejarnos y ver cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida ante la palabra del Señor. No ante lo que un pastor o un ministro diga, porque muchas veces nosotros como humanos nos equivocamos, decimos las cosas mal, somos humanos, pero Dios también tiene misericordia y dice, escudriñando todo y retener lo bueno. ¿Y cómo vamos a retener lo bueno? Escudriñando a través de la palabra del Señor. Y Dios va a revelar la palabra a nosotros por medio del Espíritu Santo. Por eso es que cada vez que vayamos a estudiar la palabra del Señor, siempre oremos e invitemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, habla mi vida, habla mi corazón, revélame tu palabra, revélame los secretos de tu corazón, y Él lo va a hacer. Dame sabiduría, entendimiento, inteligencia. Y Dios es un Dios completo. Y Dios no solamente le va a dar sabiduría para entender las profecías y las palabras que Él tiene acá, sino que también lo va a hacer sabio en otras áreas interdisciplinarias que vamos a poder entender otras cosas. Porque la palabra de Dios contiene todo. Contiene poesía, historia, matemáticas, ciencia, física. Lo que uno quiere encontrar está en la palabra del Señor y es algo que siempre me han repetido, siempre me han dicho y decían, no, okay. ¿Cómo se le ocurre que la palabra va a decir tanto? Y muchas veces nosotros no conocemos porque no estudiamos. Y cuando hemos empezado a estudiar un poco más, un poco más, un poco más, vamos entendiendo, por eso decían esto y es, y ahora no entiendo y dice, wow, gracias Señor por lo que tú me enseñas. Y dentro de lo que Dios nos sigue enseñando de la sabiduría, no es solamente para que podamos conocer el corazón de Él, sino que también trae otros atributos que nos va a ayudar en nuestra vida diaria. Vamos a ir a Proverbios 2, del versículo 10 en adelante, y vamos a entender, en Proverbios 2, por favor, vamos a entender lo que Dios habla acerca de la sabiduría. Dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Entonces, Dios de una nos empieza a decir, cuando entra aquí la sabiduría, la inteligencia en tu corazón habita, ¿es para qué? Para librarnos del mal camino. O sea, conocemos el corazón de Dios y Dios también nos atrae el librarnos del camino de los hombres que hablan perversidades. Cuando Dios trae sabiduría a nuestra vida, dice que vamos a poder entender, comprender, alejarnos, el discernimiento de Dios empieza a crecer en nuestra vida y vamos a poder alejarnos de esos caminos, de esas personas que hablan perversidad y nos libran del mal. Sigamos adelante, por favor.
que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal y que se vuelven en la perversidad del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, de la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Entonces, Dios nos muestra que el andar por esos caminos lleva muchas consecuencias y también muestra cuáles son las consecuencias. O sea, nos explica antes de que lo hagamos cuáles son las consecuencias, qué es lo que nos lleva a andar en esos caminos, qué es lo que va a pasar si andamos en esos caminos, más la sabiduría cuando entra en nuestro corazón, dice que vamos a andar por el camino de los buenos y seguiremos las veredas de los justos. Y eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y esta es una de las promesas que Dios quiere activar en nosotros cada vez que adquiramos la sabiduría que Él tiene para nosotros. Dios nos va a hacer sabios y nosotros debemos querer y anhelar esa sabiduría de Dios. Amén. En Proverbios 3, Proverbios capítulo 3, versículo 19, vamos a leer una de las características de Dios. Dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver cómo funciona la ciencia, cómo funcionan todas las leyes, e incluso la ley de la gravedad, cómo funciona todo eso, no hay persona que pueda hacer algo de esa manera. Humanamente no se puede hacer, porque ¿quién lo hizo? Jehová con sabiduría fundó la tierra. Entonces, dentro de la soberanía de Dios está la sabiduría para fundar la tierra y con inteligencia afirmó los cielos. Entonces, es impresionante cómo vemos la creación de Dios alrededor de nosotros, que muchas veces la olvidamos, que muchas veces caminamos mirando hacia abajo y no disfrutamos de lo que Dios hace. Pero si uno se pone a dar cuenta cómo somos comparados al lado de una montaña, al lado del mar, al lado de los océanos, los cielos, las estrellas. Una vez dice, Señor, ¿quién soy yo para que tengas de mí misericordia? Y realmente es así. Pero dentro del plan de Dios, Dios quería compartir su amor contigo y conmigo y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y eso es maravilloso, porque el amor de Dios es tan grande y su sabiduría es tan grande que aún así quiere seguir compartiendo contigo de esa sabiduría. Amén. En Proverbios capítulo 3, versículo 13, habla de la sabiduría y la alegría. Dice, bienaventurado, siempre feliz, siempre dichoso, el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Entonces Dios también nos promete que vamos a ser siempre felices, siempre dichosos con la sabiduría y la inteligencia que proviene de Él. No lo que vamos a obtener por la de nosotros. El hallar la sabiduría no es hallar la sabiduría que nosotros humanamente creemos, sino la sabiduría que viene de parte de Dios. Amén. ¿Y por qué Dios quiere que nosotros seamos sabios? Es porque Él quiere habitar en un pueblo que sea semejante a Él por siempre. Si eres sabio, Él quiere que también nosotros seamos sabios. Si eres bueno, quiere que seamos buenos. Si eres justo, quiere que seamos justos juntamente con Él. Si Él ama, si Él perdona, también demanda a nosotros que amemos, que perdonemos y que hagamos su voluntad. Nuestra vida como cristiano es querer reflejar el carácter de Cristo diariamente. Eso es lo que Él quiere. Y Él quiere habitar en un pueblo que sea semejante a Él. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. Y en Apocalipsis dice así la palabra del Señor. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios quiere habitar con nosotros.
Dios va a venir a reinar en este mundo y quiere que cuando Él venga seamos hijos que aman su venida y que quieren reflejar el carácter de Cristo cada día. Eso es lo que demanda de nosotros, reflejar un carácter parecido a Dios. Amén. Dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Es una promesa que Él morará con nosotros y ellos serán su pueblo. ¿Quiénes son ellos? Nosotros vamos a ser su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Que yo no me imagino el día que Dios nos invite a esa gran cena y nos diga, wow, pasaron todo esto, son sabios, son justos, santos, vengan a reinar conmigo, vengan y disfruten de la mesa, vengan y tomen las coronas, porque todo viene de Dios y todo vuelve a Dios. Y Él dice que Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios mismo, Dios mismo. Es que es muchas veces imposible imaginar que Dios mismo esté sentado en la mesa en la que vamos a estar con Él, pero es nuestro deber día a día reflejar el carácter de Cristo. Amén. Vamos a ir a Levíticos capítulo 26. Perdón, versículo 11. Yo pensé que leía la mente. Dice, y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Amén. Qué maravilloso es que Dios quiera estar en medio de nosotros. Y dice, y mi alma no os abominará. Entonces, el versículo 12, por favor. Y andaré entre vosotros. Y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Amén. Y si nosotros somos su pueblo, entonces Dios demanda de su pueblo que seamos sabios, que seamos entendidos en su palabra. Porque si somos su pueblo, conocemos lo que a Él le gusta, conocemos lo que Él quiere, conocemos su plan. ¿Y cómo vamos a conocer su plan si no leemos su palabra? ¿Cómo vamos a conocer lo que Dios quiere si no leemos su palabra? ¿Cómo vamos a conocer lo que Él ama si no vivimos una intimidad con Él día a día? ¿Cómo vamos a conocer cuando Él nos habla y cuando no es nuestra vida o cuando no es el enemigo hablándonos si no hablamos constantemente con Él? Si no escuchamos la voz del Espíritu constantemente. Entonces, que Dios demanda de nosotros ser un pueblo que ama la palabra de Cristo, que vive en santidad y que oye su voz. Porque dice, y andaré de vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Entonces Él nos va a reconocer como su pueblo. Qué maravilloso que Dios me reconozca dentro de su pueblo y que Él sea mi Dios y hable conmigo. Qué maravilloso va a ser este día donde lo vamos a ver cara a cara, que muchas veces ni siquiera lo dimensionamos y eso es nuestro foco, esa es nuestra meta principal. Cuando fijamos los ojos en Cristo, no nos desviamos, pero cuando fijamos los ojos en otras cosas, perdemos esa seguridad, empezamos a tambalear, perdemos la certeza para dónde íbamos. Como lo que pasó cuando Dios hace caminar a su discípulo en el mar, él iba seguro viendo a Jesús, pero cuando miró alrededor, se empezó a hundir y empezó a clamar para que Dios lo salvara. Y muchas veces nos vemos reflejados en Él. Muchas veces vamos seguros, tenemos el foco, vamos mirando a Jesús, vamos mirando a Cristo y nos embobamos viendo otra cosa y nos vemos. Y luego le pedimos, Señor, sálvame, sálvame. Y Dios viene y nos salva y nos levanta y seguimos ahí aferrados a Él. Entonces, es algo constante, es algo de día a día, ¿ven? Y una de las personas que podemos darnos cuenta que fue una persona sabia que habla la Biblia fue Daniel, incluso también el rey Salomón que pidió sabiduría. Pero Daniel, desde el capítulo 1, que bueno, fue tomado el pueblo de Israel por otro reino, y pide que vengan los mejores, los más entendidos, en Daniel 1:3, del versículo 3 al 8, por favor. Entonces, el rey pide que vengan los mejores, que los preparen 3 años para que luego se puedan presentar al rey. ¿Y qué pasa? Que Daniel ya vivía una vida de altar, ya tenía una vida de constante, una constante vida de adoración hacia Dios, una comunión real con Dios. Entonces,
En el Antiguo Testamento, que eso está en el Antiguo Testamento, el comer comidas que iban a hacer los dioses nos generaba a nosotros ser inmundos. Y luego, para poder volver santificados, tenía que haber todo un ritual de por medio que lo hacía el sacerdote. Entonces, el rey de esa época dice, y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría. Y ahí hablaba de una sabiduría humana. Ellos querían tener los mejores, los más sabios, los más entendidos, dice, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Entonces, Dios también nos enseña a través de Daniel que Daniel lo escogieron no porque él no sabía nada, sino porque también se preparaba naturalmente para conocer sabiduría, ciencia, entendimiento, y podía estar en un palacio, podía tener lugares de reino, podía estar en un reinado, porque Dios también lo había preparado y él, incluso sirviendo de esa manera, también tenía una comunión real con Dios. Y dice, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Versículo hasta el 8, por favor. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entonces, ahí ya vemos que el rey dice, no, ustedes van a comer de la comida que viene directamente de la mesa del rey, y eso era un reinado que estaba entregado a los ídolos. Entonces, esa comida iba a contaminar a Daniel. Y dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre de Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesach y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Entonces ahí él entendía que si él comía esa comida, se iba a contaminar. Y muchas veces no es solamente esa comida natural que ingerimos para saciar nuestra hambre, sino es la comida en general que nosotros traemos a nuestro corazón, que es alimentada por la vista, por el tacto, por los sentidos, por todo lo que entra constantemente y bombardea nuestro corazón, nos contamina. ¿Y qué hace ahí Daniel? Dice, propone su corazón, porque él quería guardar su corazón, porque entendía que la palabra de Dios era lo que tenía que permanecer en él. Amén. Entonces Dios le había dado la sabiduría a Daniel para entender que si esa comida lo contaminaba, lo iba a dejar de él. Y bueno, después podemos seguir leyendo de que Dios le da tanta sabiduría y luego de que ellos 3 se apartan por esos 10 días, luego ellos se encuentran que estaban más deficientes, que no habían comido de la comida del rey, y así también se preparan los 3 años como dice ahí, o sea, imagínense 3 años comer legumbres. Wow, wow, no me imagino. Y entonces, cuando ellos ya se presentan ante el rey los encuentra que son realmente entendidos y hayan gracia delante del rey, y también toman una posición muy buena en el reinado. Pero no era para que ellos se exaltasen, sino para que Dios a través de ellos empezara a instaurar su reinado, su sacerdocio en medio de ellos, en medio de un reino pecaminoso. Entonces, Dios también nos quiere hacer a nosotros sabios y entendidos, apartados del mal, para que por medio de nosotros venga también su Santo Espíritu a reinar toda esa maldad que existe ahora. Entonces, hay un momento en el que Daniel lo envían al foso de los leones, y todos conocemos que Daniel oraba 3 veces en el día, no dejó de hacerlo, pero cuando el enemigo quiere atacarlo y lo envía al foso de los leones, quizás Daniel lo pudo haber visto de una manera muy distinta a la que lo vieron la gente, pero Dios tenía algo mayor. Dios le permitió ver ángeles que taparon la boca de los leones y él podía afirmar aún más su fe. Pero eso no era todo. Cuando él sale, Dios le permite entender y comprender que el Dios al que servía Daniel era el Dios que debía servir su reino. Y es ahí cuando promulgan una ley, y esa ley es la que hace que todo el pueblo empiece a adorar al Dios de Daniel.
Entonces, a través de una persona que decidió ser sabio en la presencia de Dios, el mantener una comunión con Dios, Dios también pudo implantar su reinado en ese lugar, y era un reinado de sabiduría, un reinado justo, un reinado de amor. Amén. Entonces, ¿cómo vivamos en una manera sabia? Y no solamente leyendo su palabra, que es importante, sino también en una oración constante. También vivía en una oración, oraba 3 veces al día. Y en nuestra vida diaria, ¿cómo podemos orar para que Dios empiece a traer sabiduría a nosotros? Es pidiéndole la sabiduría a Dios, que en nuestras oraciones constantemente esté: Dios, por favor, dame de tu sabiduría. Que podamos también tener ese dominio propio que viene de parte de Él, y que los frutos del Espíritu sean reflejo en nuestra vida diaria. Amén. En Gálatas 5 habla de los frutos del Espíritu. Podemos conocer, podemos entender que muchas veces nosotros no los reflejamos día a día, pero Dios quiere que sí los reflejemos, y que en nuestra oración constante esté en pedir esos frutos. Y el ayuno que Daniel tenía era un ayuno para no contaminar su corazón. Amén. Entonces, que en nuestra vida diaria también esté ese ayuno constante de no querer contaminarnos con la comida del mundo. Y tener también ese ayuno que es una negación de lo que necesitamos día a día, para que Dios venga y hable más a nosotros y tengamos más intimidad con Él. Y el ayuno es una dedicación para Dios, para tener una mayor intimidad. Y otro punto súper importante es la adoración en nuestra vida diaria. Una adoración en espíritu, una adoración en verdad, y una adoración con una actitud de adorador. Amén. Una de las cosas que Dios me permitía entender, una de las palabras que se menciona mucho en el Antiguo Testamento es proskuneo, que aquí tengo el significado, es una palabra griega, y se habla mucho en el Antiguo Testamento, y dice, es un significado de besar, o como el perro lame la mano del amo, pero literalmente o figuradamente es postrarse en homenaje, hacer referencia o adorar. Presentarse, postrarse con reverencia y súplica. Entonces, primero era la forma en la que se hablaba en el Antiguo Testamento de tener una actitud de adorador. Era postrado totalmente delante de las plantas de Dios. Entonces, cuando adoramos, tenemos que tener una actitud de adorador, un corazón de adorador y un espíritu que quiera adorar a Dios. Cuando empezamos a vivir así día a día, Dios empieza cada día a derramar más de su sabiduría. Amén. Así que les voy a invitar a que podamos levantarnos, a orar, a pedirle de esa sabiduría en esta noche, y que Dios siga abriendo nuestro corazón para recibir más de él. Amén. Padre amado y Dios santo, venimos ante tu presencia, Señor Jesús, como un pueblo, Padre, que anhela, Padre, tu venida, que anhela tu verdad. Papito Dios, mira nuestro corazón, mira nuestra vida, Padre, tú que conoces lo más profundo de nuestra vida, ten misericordia de cada uno de nosotros, revela tu palabra y tu verdad a nuestra vida. Padre, anhelamos en ti, Señor Jesús, que tú traigas de tu sabiduría. Tu palabra dice, Señor Jesús, que el que esté falto de sabiduría, pídamela. Papá, y somos faltos de tu sabiduría. Cada día necesitamos aprender más y más de ti. Enséñanos tu palabra, enséñanos tu verdad, que sean revelados los misterios de tu corazón a tu pueblo, que sean abiertos nuestros oídos espirituales para oír tu palabra, que sean abiertos nuestros oídos para oír tu voz día a día, Señor amado. Rasga el velo que impide que veamos tu gloria, que impide que veamos tu poder, papá, que podamos verte cara a cara, Señor Jesús. Haz de nosotros un corazón de un adorador que te ame, un adorador, Señor Jesús, que anhele cada día adorar en espíritu y en verdad, porque tales adoradores tú buscas, Padre. Permítenos ser un adorador que te ama y que realmente quiere hacer tu verdad, quiere vivir conforme a tu palabra, Señor Jesús. Crea en nosotros un corazón recto, un corazón puro. Lávanos, Señor Jesús, con tu sangre. Renueva nuestro corazón, Papito Dios, con tu sangre poderosa. Padre, tú en la cruz derramaste esa sangre para hacernos libres, para hacernos santificados por medio de ti, para limpiar nuestra
vida. Por eso clamamos a ti que esa sangre poderosa empiece a caer sobre nosotros, empiece a limpiar, empiece a sanar, Señor Jesús, nuestras heridas. Espíritu Santo, ven y sigue reinando en medio nuestro. Que sea tu reino establecido en este lugar. Que sea tu reino establecido en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ven y toma el lugar que tú te mereces, Señor Jesús. Ven y toma el lugar, Señor amado, en nuestras vidas. Que tú seas el centro de nosotros. Que tú seas el centro de nuestra adoración. Que seas el centro de nuestra vida. No perdamos los ojos, Señor Jesús. Que no vida mirando hacia otros lados, sino que tú siempre seas tu papá. Que amemos tu venida, que amemos tu verdad, que seas ese pueblo donde tú quieres venir a habitar, Señor amado. Que seas, Señor Jesús, la persona que ama tu presencia, que ama tu verdad y tu palabra. Haznos sabios y entendidos en tu palabra, Señor Jesús. Gracias, papá, por lo que tú has hablado en nuestra vida. Trabaja en mi corazón primeramente y así también en nuestra familia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Demos gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. Les entrego a